Hola a todos, soy Sebastián Blanco y esto es Gatos por Liebre. En esta entrevista el día de hoy vamos a tocar un tema interesante que se ha estado hablando sobre todo los últimos meses en el plano político-cultural. Me estoy refiriendo al tema de la cultura woke, o lo que también se conoce como wokismo. Este concepto político-cultural, según dicen los expertos en el tema, expresa la realidad de las personas que se despiertan ante algún tipo de sistema opresor, ante algún tipo de opresión social, ante la cual se han sentido, valga la redundancia, oprimidas. Hace varios días vengo dándole vueltas cómo se relaciona esto del wokismo con la Iglesia Católica, tanto a nivel institucional como a nivel de la Iglesia viva, de sus propios fieles, y también a nivel doctrinal. Para eso, en esta entrevista he invitado a Ignacio Blanco, quien además de ser mi hermano y también de ser mi amigo, él es teólogo, él también es especialista en Sagradas Escrituras y también ha hecho una maestría en retórica y comunicación. Tiene además una amplia experiencia en el mundo eclesial porque ha pertenecido por muchos años a la congregación Sodalicio de Vida Cristiana. Bienvenido, Ignacio, por primera vez a Gatos por Liebre. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por la invitación. Para empezar esta entrevista, quería consultarte qué entendemos por la cultura woke o el wokismo en términos sencillos y en términos generales. Sí, es un término que, como bien decía, se ha venido utilizando para describir un fenómeno político y social, ¿no?, que se está dando particularmente desde Estados Unidos y se ha expandido a distintos lugares. Yo diría que en su esencia, aquel que se autodenomina perteneciente al wokismo o woke, que significa, como bien decías, alguien que ha despertado, que ha tomado conciencia de algo, es aquel que se identifica con un grupo que se percibe oprimido por otro y que puede ser por distintas razones, ¿no? Ahora, cuando uno piensa un poquito qué cosa hay detrás de esto, nos tenemos, creo yo, que remitir necesariamente a la perspectiva dialéctica oprimido-opresor. Y eso nos remite al marxismo y en última instancia también a Hegel. Pero para no entrar en complicaciones de ese tipo, es como que se asume una perspectiva de la realidad y del entramado social y político de la sociedad, en donde siempre va a haber uno que oprime y uno que es oprimido, como una especie de piso base sobre el cual se construyen las relaciones sociales. Y eso creo que es muy cuestionable. Ahora, ¿el wokismo es una ideología? ¿Es una manera de vivir? ¿Es ambas cosas? ¿Todavía se está gestando? Una ideología en el sentido de las ideologías clásicas, como puede ser el liberalismo, el comunismo, etc., yo diría que no, porque una de las características de las ideologías clásicas es que son megarrelatos, ¿no? O sea, son relatos que tratan de dar una explicación completa de la realidad y dentro de la cual ya los distintos elementos se articulan en torno a, digamos, fundamentos. En este caso estamos hablando de algo que se da más bien a nivel de lo que algunos autores llamarían pues la micropolítica o las relaciones de persona, casi que de persona a persona o de familia a familia o de grupo a grupo, pero muy chiquitos. Y ya hay algunos intentos de ir categorizando qué implica el wokismo. Pero la otra característica importante es que el wokismo o las personas que se identifican o que se autoperciben woke es fruto de la cultura posmoderna. Y por definición el posmodernismo es, digamos, de alguna manera ya caducó, o sea, ya renunció a la posibilidad de dar una explicación cabal del mundo, que es lo que trata de hacer una ideología justamente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que no es una ideología de ese tipo, si bien toma elementos de algunas, como decíamos, esta dialéctica oprimido-opresor viene del marxismo, ¿no? Ahora, en esa línea, digamos que si uno se lo plantea identificándose como woke, ¿no?, o como parte de esta corriente de la cultura woke, dice, bueno, yo estoy despertando ante ciertas estructuras, ciertas formas represoras que hay en la sociedad
y tomo conciencia de esas formas represoras y busco pues a partir de mi modo de vida, ¿no? Y junto con otros hacer una especie de rebelión ante esas formas represoras. ¿Qué tendría esto de malo? O sea, ¿es dañino el wokismo en ese sentido o más bien sería liberador? Es una buena pregunta porque mucha gente se identifica con algunas causas que para otros representan una postura woke, porque justamente como que salen al encuentro de injusticias que se cometen contra grupos, personas o minorías, ¿no? Y eso en un sentido es natural. O sea, si tú ves, qué sé yo, una minoría que por alguna razón es oprimida por otro grupo social, bueno, hay ahí una causa con la cual uno puede empatizar y decir, bueno, hay que ver la manera de que quien detente la autoridad haga algo para que eso no se produzca. El problema es que en la cultura woke o en lo que se está viendo hoy día ya con algunos años de camino recorrido, es que parecería ser que no hay una preocupación real por resolver el problema, ¿no? Sino que más bien se parte de una premisa, en este caso, de que necesariamente hay un oprimido y un opresor. Vamos a poner un ejemplo, porque el wokismo se puede aplicar a distintos factores, ¿no? A la raza, a la religión, al sexo. Incluso ahora algunos plantean, o sea, aplican esta perspectiva dialéctica a la relación, por ejemplo, de nosotros los seres humanos con el planeta, ¿no? Entonces, tomemos el de la raza. Entonces, claro, la minoría oprimida y la mayoría opresora que ha gestado un sistema social para oprimir a la minoría. Entonces, bueno, es de justicia porque partimos de un principio sobre el cual está construido la modernidad, además de que todos los seres somos iguales en derechos y dignidad, y por lo tanto esa minoría, si efectivamente está sufriendo un tipo de opresión o de injusticia o de discriminación, debería ser protegida de aquellos que la oprimen. Pero cuando eso se convierte en una causa más de tipo político, activista, en donde no se busca de verdad resolver el problema, sino simplemente generar una corriente, digamos, que termina siendo como una especie de erupción de disconformidad medio rebelde, posmoderna. Creo que la categoría del posmodernismo ayuda mucho a entender lo que está detrás. Ya es más cuestionable, pues, ¿no? Porque no hay una preocupación real por resolver los problemas y no hay una alternativa de propuesta para decir, oye, hagamos esto de esta manera. Si hay un conflicto entre dos grupos sociales, se resuelve de esta manera. O incluso, y aquí hay un punto que es un poco más delicado, que es que el punto de partida ya muchas veces es parcial, es sesgado, ¿no? En el sentido de que el wokismo, digamos, la lectura que tiene sobre el ser humano, podríamos decir, es soy oprimido. Claro, entonces tú terminas, en el fondo, aproximándote a la realidad social y al entramado social y cultural con una premisa que es como un dogma, ¿no? Que es decir, necesariamente alguien es o oprimido u opresor. Y la vida no es así, la realidad no es así, ¿no? Lo que no quiere decir que no hayan situaciones de opresión y de injusticia, pero si uno parte de esa premisa, entonces todo se va a configurar asumiendo como cierta esa premisa que no lo es. Claro, y al final todo el mundo tiene que terminar ubicándose o te van a terminar ubicando entre el oprimido o el opresor. Exacto. Ahora, yendo al tema que yo planteaba un poco en la introducción, habiendo, digamos, compartido un par de ideas sobre lo que es el wokismo y sus alcances de manera muy, muy general, pero para hacer una pequeña introducción sobre eso. Yendo al tema de la relación con la Iglesia Católica. La Iglesia, como sabemos, es santa y pecadora, es divina y humana, y está además inserta a lo largo, desde su existencia en las realidades y dinámicas culturales que se dan en el mundo en general, ¿no? O sea, no todo el mundo forma parte de la Iglesia Católica, pero ciertamente la Iglesia en toda su historia ha hecho un esfuerzo y es parte incluso de su misión insertarse en las dinámicas y las realidades culturales que se van dando, sociales e incluso políticas propias de cada tiempo. Y ciertamente el wokismo como una corriente cultural es parte de este tiempo. En ese sentido no está libre
de las corrientes como el wokismo que hoy influyen a no solo los que no somos católicos, sino también a los que somos católicos. Por un lado, ¿crees que para el wokismo la Iglesia es un sistema opresor a combatir? Bueno, alguno lo podría plantear así, ¿no? Estoy seguro que sí. O sea, eh, incluso hay lecturas históricas de la acción misionera de la Iglesia en donde se le identifica como parte del sistema colonizador europeo por sobre otras realidades que es, desde esa perspectiva se dice, arrasó con pueblos, culturas y razas, tratando de hacer crecer su ámbito de influencia. Pero claro, esa es una perspectiva justamente que parte de una premisa que es cuestionable, que es que el hecho de que dos culturas se encuentren y una cultura, y en ese perdón, en ese encuentro de culturas, además se dé una acción misionera de la Iglesia, no implica necesariamente que haya habido una acción de destrucción o de arrasar o de pasar por encima las culturas originarias de esos lugares. En torno a esto hubo una grandísima discusión, por ejemplo, en los años 90 con el quinto centenario del descubrimiento de América, ¿no? Claro, en esa época no se hablaba de wokismo, pero esa perspectiva de conflicto, de oprimido opresor, ya estaba presente porque venía del marxismo. Y en la Iglesia sí ha habido durante los años finales de los 60, 70 y 80 particularmente, una corriente muy fuerte influenciada por una perspectiva marxista, que es la teología de la liberación marxista, que proclamaba o que de alguna manera fomentaba esa perspectiva, incluso trasladada también, por ejemplo, al tema de la relación entre el rico y el pobre, ¿no? Si tú partes desde esa premisa, puedes incluso leer textos evangélicos de una manera que te terminan dando la razón, es decir, hay que condenar al pobre porque el pobre le roba al rico, ¿no? Pero esa es una perspectiva, repito, que lo que hay que cuestionar es las premisas ideológicas con las cuales uno se aproxima. Y en ese sentido, respondiendo un poco a tu pregunta, eh, creo yo que parte de la tarea de la Iglesia justamente es permanentemente, y de los hijos de la Iglesia, que al final somos todos los bautizados, es estar permanentemente tomando conciencia, en ese sentido, despertando en el buen sentido, a ver qué corrientes culturales, ideológicas del día de hoy nos van influyendo, porque ese es el ambiente en el que vivimos y en el que interactuamos, y incluso de manera desapercibida podemos ir asumiendo ciertas perspectivas de aproximación a la realidad que ya hablando como católicos, digamos, no se condicen con los principios del Evangelio, y eso hay que purificarlo, ¿no? En esa línea de los principios del Evangelio que se terminan expresando doctrinalmente en el magisterio de la Iglesia, creo que frente al wokismo que se expresa en el reclamo de minorías que se ven oprimidas, ¿no? Hoy en día creo que hay temas, por ejemplo, claros, donde hay un reclamo de ciertas minorías frente a doctrinas de la Iglesia que sienten como opresoras, ¿no? Claro. Todo el tema de los LGTB, todo el tema de los matrimonios que se han separado, todo que no pueden comulgar o que se sienten discriminados, todo el tema de la transexualidad. Son temas que cada uno podríamos hacer una entrevista, pero creo que son desafíos que ciertamente la Iglesia, como Iglesia, aún no terminamos de dar una respuesta clara, digamos, ¿no? A eso. Más bien, en algunos intentos de respuesta se confunde más, ¿no? Efectivamente. Para poner un caso que me parece bastante, que ejemplifica muy bien, por ejemplo, con todo este asunto del género, ¿no? De la teoría de género, tiene distintos nombres, pero para otros, yo por ejemplo pienso que es una ideología, la ideología de género. El Papa Francisco en los últimos años ha tenido varias intervenciones, incluso hace no mucho salió un documento que aborda el tema de la ideología de género. Y claro, el género es uno de los grandes temas del wokismo, ¿no? Porque es en el fondo la reivindicación de las minorías que se autoperciben de cualquier otro tipo de género que desafían
lo que ellos llaman la heteronormatividad y la hegemonía del patriarcado, ¿no? Entonces, el Papa lo ha explicado muy bien, creo yo, y eso es eso, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo desde la experiencia y sabiduría humana de la Iglesia, que tiene la Iglesia por su tradición, se ilumina una realidad del día de hoy, ¿no? Explicando que esta teoría de género o ideología de género en el fondo porta una antropología, es decir, una concepción de qué cosa es el ser humano, que termina siendo dañina para el mismo ser humano e introduciendo visiones de conflicto entre los sexos que obedecen más a una perspectiva ideológica que a la realidad, ¿no? Entonces, claro, alguien que se identifica con esa minoría o que desfila como activista en esos grupos puede sentir efectivamente que está siendo discriminado o que está siendo oprimido por esta doctrina monolítica e inflexible de la Iglesia. Pero sí, una vez más, es una perspectiva que parte de esa dialéctica de conflicto y que creo yo además no entiende las razones que están detrás, ¿no? De por qué, no vamos a decir condenar, porque no es que se condena, más bien se busca iluminar y decir, oye, si tú quieres ser plenamente humano, si que recorres este camino vas a terminar en una perspectiva de conflicto, incluso de incomprensión, de ruptura social y personal, etc. De disconformidad. Uh-huh. Ahora, por otro lado, ¿tú crees que ya hay sectores de la Iglesia que han asumido el wokismo como una cosmovisión? Yo creo que inadvertidamente sí, ¿no? Además que siempre hay que hacer consciente el hecho de que cuando hablamos de la Iglesia es, bueno, somos todos los bautizados, como decíamos antes, pero en la Iglesia hay claramente, la Iglesia es desde el punto de vista como sociedad humana, es jerárquica, ¿no? Y es jerárquica porque se entiende que así fue fundada por el mismo Jesucristo, a quien le encargó a un grupo de personas, digamos, la misión de enseñar, de gobernar y de ser canales, digamos, de la gracia de Dios para con los fieles. Y esos son, bueno, lo que se llama la jerarquía, ¿no? Del Papa, los obispos, los sacerdotes. Y luego estamos los laicos, que somos igualmente miembros de la Iglesia, y en ese sentido el Vaticano II dio un gran aporte. Entonces, cuando uno pregunta, bueno, ¿el wokismo ha impactado en la Iglesia? Y yo creo que esta distinción ayuda, porque tú dices, sí, a un nivel, todos los que somos parte de la Iglesia por ser bautizados, estamos influidos por la cultura de nuestro tiempo, ¿no? Y claro, tienes, por ejemplo, grupos muy complejos que se autodenominan católicos, pero que promueven causas que son totalmente contrarias no solo a la doctrina de la Iglesia, sino incluso al sentido común. Entonces tú dices, ahí sí, yo creo que hay una clara asunción de esta perspectiva dialéctica equivocada. E incluso a nivel de la jerarquía, también muchas veces, lamentablemente, hay sacerdotes, obispos, etcétera, que han incorporado en su misión, o en lo que debería ser su misión de pastores, perspectivas que, contrastadas con el mismo magisterio, por ejemplo, del Papa Francisco, como decíamos, son incoherentes. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Ahí sí me dieron un gato por liebre, ¿no? Porque tú dices, yo esperaría de alguien de la jerarquía que responda a los principios que rigen la iglesia de la cual él es pastor, y sin embargo en su acción hace algo totalmente contrario. Para ir terminando, como decías, la Iglesia es una comunidad de personas donde se dan todo tipo de relaciones humanas, ¿no? Jerárquicas, paternales, fraternales, amicales, filiales, laborales, etc. Y este wokismo, justamente como decías dentro de tus primeras respuestas, no es una cuestión que se dé, más bien, es una cuestión que se da a nivel muy micro, ¿no? Hablan de micropolítica porque se termina plasmando en las relaciones interpersonales muchas veces. Y en la Iglesia se dan estas relaciones interpersonales. ¿Qué criterios o ideas tendríamos que recurrir para que en este tipo de relaciones jerárquicas, fraternas, paternales, laborales en la Iglesia, a qué criterios nos tendríamos que aferrar o recurrir para poder estar atentos, poder tener un auténtico despertar y decir, bueno,
ojo con esto, ¿no? Que no nos den gato por liebre acá, que no se nos meta este wokismo. Bueno, cuando hablamos de, o sea, desde una perspectiva de bautizados, en mi caso que yo he estudiado la teología, evidentemente ni siquiera es un criterio, sino es como que el referente fundamental termina siendo el Evangelio, ¿no? O sea, por Evangelio me refiero a la buena noticia, o sea, a aquello que Jesús ha venido a decir y a hacer por nosotros y en lo cual nosotros como católicos creemos que es, digamos, el Hijo de Dios que ha venido a decirnos, voy a hablarlo muy coloquialmente, mira, el mundo está mal y tú estás mal porque hay una realidad que se llama pecado y la salvación viene de Dios y yo he venido a traer esa salvación. Y la sociedad y el mundo, digamos, que se configura de acuerdo a sus propias leyes y a su propia dinámica, que es lo que se llama la autonomía de las realidades terrenas, debe tratar de hacerse de esa manera, digamos, en el ejercicio de la libertad, el ser humano debe tratar de construir su mundo a la luz de la verdad del Evangelio. Es decir, el Evangelio no es como, o la pretensión de Jesucristo no es la de formar una serie de autómatas que se rijan de acuerdo a un código, ¿no? Sino es la verdad que se hace carne, que se hace en una persona concreta que es Jesús y que nos enseña cómo vivir y cómo organizarnos, digamos, como sociedad para que el bien, la verdad, la belleza sea lo que prime. Entonces, en ese sentido, y San Pablo lo dice muy bien, ¿no? Una tarea permanente del cristiano es confrontarse con la verdad de Jesucristo. Y ahí se va a develar la falacia de estos microconflictos y cualquier relación humana se va a purificar de cualquier tipo de, que existe evidentemente, de abuso, de, ¿cómo se llama?, de opresión y de lo que fuera, se purifica cuando uno dice, a ver, ¿yo estoy amando al prójimo como a mí mismo o estoy usándolo para mi propio beneficio? Ahora que traes la figura de Jesús, que es la verdad para los católicos, ¿no? Si partimos desde esa perspectiva, diría yo, antropológica de oprimido-opresor, Jesús sería un opresor por naturaleza, digamos, ¿no? O sea, sería casi que el opresor, ¿no? Claro, O sea, si lo ves, si es que se concibiese el cristianismo como una ideología, como un sistema. Efectivamente, como un sistema, efectivamente, pero es justamente lo contrario, es vida, ¿no? Y es vida que de alguna manera lo que busca es nutrir, vivificar, valga la redundancia, las relaciones entre los seres humanos y la sociedad en su conjunto que se va construyendo y que está abierta al progreso, al verdadero progreso, a la dinámica de la historia, etc. Eso es lo fascinante del catolicismo, que no se opone a lo humano, sino que más bien lo recoge, lo purifica y lo abre a su mayor expresión, ¿no? Bueno, da para hablar mucho más. Gracias, Ignacio, por esta entrevista. Creo que este es un tema que además lo estamos viviendo, está hoy en boga del plano político, social y yo creo que del eclesial también. Te volveré a invitar para seguir conversándolo. Les agradezco a todos. Espero que les haya gustado esta entrevista. No te olvides de suscribirte al canal, de dar me gusta y de compartirlo. Muchas gracias. Hasta pronto. Invitación.